Buenas tardes, Venezuela. Buenos días, buenas noches en otras naciones, en otros continentes. Habla el pastor y profeta Jorge Colmenares, desde acá de Guanare, Estado Portuguesa, en Venezuela. Por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor me ha llamado con un propósito específico para orar e interceder por las naciones del mundo. En el año 2008, el 27 de noviembre, recibí a Jesucristo en mi corazón. En ese momento que le entregué mi vida a Jesucristo, le dije: Señor, ayúdame, te he entregado mi vida, nunca me dejes apartar de ti. Conviérteme en lo que tú quieras, le dije a Dios. Y el Señor desde ese momento me llamó a hacer ayunos desde un día, 2 días, 3 días, 6 días, hasta el día 10 de octubre del año 2010. En revelación profética a un siervo de Dios acá en Venezuela, en Valencia, Estado Carabobo, publicó a través de un mensaje de 7 palabras proféticas que Dios le dio en ese entonces, que se iban a empezar a cumplir en esta nación. Dios le dijo a este hombre, siervo del Señor, que levantaría aquí en Venezuela 500,000 hombres, entre ellos hombres y mujeres, para que estuvieran intercediendo, orando, hombres y mujeres que nunca han doblado sus rodillas ante Baal. En ese momento, cuando me llega la nota de la prensa a mis manos ese mismo día, le dije a Dios en oración, le dije: Señor, yo quiero ser uno de ellos, de esos hombres que vas a levantar aquí en Venezuela, que no han doblado rodillas ante Baal, para estar orando e intercediendo por los pueblos, por las almas que se están perdiendo en esta nación y en el mundo entero. Fue así entonces, cuando ese tiempo Dios da la profecía a través de un siervo, y yo hice el pacto con el Señor. A los 4 meses después que hice el pacto con Dios, el Señor me dijo: ¿quieres hacer algo por Venezuela? Entonces haz 40 días de ayuno y 40 noches por esta nación. Le dije al Señor: amén, voy a hacer ese ayuno, Señor, porque quiero ayunar, quiero hacer algo por Venezuela, quiero hacer algo por mi tierra. Venezuela está viviendo un desastre. Eso fue en el año 2010, ya el año 2011, Dios me llamó a hacer los primeros 40 días de ayuno y lo hice por Venezuela. Por la liberación de nuestra tierra, de Venezuela, donde nací y me crié. Cuando finalicé los 40 días de ayuno por Venezuela, seguidamente me llamó a hacer 40 días de ayuno por Guanare, mi tierra natal, acá mismo en Venezuela. Le cumplí a Dios con esos 40 días de ayuno. Estando todavía en los 40 días de ayuno por Guanare, me dijo: ahora vas a hacer 40 días de ayuno por el pueblo de Haití. Le cumplí a Dios por el pueblo de Haití esos 40 días de ayuno. Cuando estaba por finalizar los 40 días de ayuno, me dijo que tenía que ayunar por el pueblo de Cuba. También lo hice por Cuba. Seguidamente, estando allí mismo en los 40 días de ayuno por el pueblo de Cuba, me dijo que ayunara por Nigeria. Hice 40 días de ayuno por la tierra de Nigeria también. Seguidamente, ya estando allí mismo en los ayunos por el pueblo de Nigeria, me dijo que ayunara por la tierra, por los países asiáticos. Ahí fue el 6º ayuno. Hice los 40 días de ayuno por los países asiáticos. Y estando todavía haciendo los 40 días de ayuno por los países asiáticos, me dijo que ayunara 40 días y 40 noches por el pueblo de Israel, la tierra santa, la tierra del Mesías, la tierra de los judíos. Fue así el 30 de noviembre del año 2017, o sea, el año pasado, cuando finalicé estos 40 días de ayuno por la tierra santa. Pero han sido tiempos de intercesión, de oración por Venezuela, por los pueblos, por las naciones. Cuando está Venezuela pasando un tiempo tan difícil, acá en Venezuela estamos viviendo una situación crítica. Y fue cuando hice los 40 días de ayuno por el pueblo de Israel, el día 24 de noviembre del año 2017, faltando 6 días para finalizar los 40 días de ayuno por el pueblo de Israel. Dios me habló el día 24 de noviembre, a las 3 de la madrugada, y me dio en el libro de Ezequiel una palabra poderosa, una profecía para Venezuela. Cuando estoy leyendo esa palabra, le invito a usted, amiga y amigo, hermana y hermano, acá en Venezuela, fuera de Venezuela, donde estén oyendo y viendo este video, este mensaje, le invito a que lea Ezequiel capítulo 31. Por razones de tiempo no se lo voy a leer, pero lo invito a que usted lo lea en su casa, para que se dé cuenta de lo que viene y va a acontecer acá en Venezuela. Cuando estoy leyendo en el libro de Ezequiel capítulo 31, vino palabra de Dios a mi vida. Porque yo estaba allí orando, y en el momento que
yo estoy orando, Dios me da esa palabra, y vino palabra de Dios y me dijo el Señor: el presidente de Venezuela y su gobierno, junto a él, todo lo que ha crecido junto a él, tienen todos los poderes a su favor. Pero hay un poder que no está a su favor, así dice el Señor, que es el poder de Dios, el poder del cielo que no está a favor de este gobierno, que ha llevado a Venezuela, tanto él como muchos gobernantes acá en Venezuela han llevado a esta Venezuela a una crisis terrible, donde está muriendo el pueblo, la gente está padeciendo, los venezolanos se están yendo de nuestra tierra porque no encuentran alimento, la gente está desesperada. Y esa era la oración que yo estaba haciendo esa madrugada, cuando vino palabra de Dios a mi vida y me dijo el Señor: este gobierno ha tenido a Venezuela bajo pacto de brujería, bajo pacto satánico, y la ira de Dios viene sobre ellos. Así me dice el Señor en ese momento. Y empecé y seguí orando por Venezuela y seguí orando. Dios me dijo: Venezuela va a vivir nuevamente un luto nacional, donde se sentirá y se lamentarán en otras naciones también. Háblale a los venezolanos, me dijo Dios. Háblale a ellos. Y cuando Dios me dice eso, que iba a haber un luto nacional nuevamente, yo llorando allí por Venezuela, gimiendo, le dije: Señor, entonces, ¿qué va a acontecer con esta nación? ¿Qué va a acontecer, Dios mío, que tu pueblo, el pueblo, la iglesia de Jesucristo está sufriendo? La iglesia de Jesucristo tiene hambre, Señor, le estamos padeciendo. Hay niños que están muriendo, hombres y mujeres muriendo en esta tierra. No hay medicamentos, no hay alimento, la gente no tiene ni siquiera vestimenta y se están yendo de Venezuela. Dios me dijo en esa oportunidad, el día 24 de noviembre, a las 3 de la madrugada, me dijo: levantaré gente nueva en esta nación para que gobiernen a Venezuela. Lo que va a acontecer acá en Venezuela es algo sobrenatural, me dijo Dios. Voy a enviar la bendición sobre Venezuela. Para ese entonces todavía no había finalizado yo los 40 días de ayuno por Venezuela. Y no entendía mucho lo que estaba allí, el Señor me estaba hablando, porque estaba en la presencia de Dios, y era algo que pegaba muy fuerte en mi corazón, porque estaba intercediendo con gemido por Venezuela. Y cuando vino la palabra de Dios, la voz de Dios a mi vida, hubo un momento que me quedé allí paralizado y le decía al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a acontecer en Venezuela? Ahí vino el Señor y me dijo todo esto: voy a levantar gente nueva para que gobierne en esta nación, gente nueva y temerosa de mí para que gobierne en esta nación. Para ese entonces Dios no me dio nombre de alguna persona que quién iba a ser, quién iba a gobernar. Lo único que sí me dijo: vas a ungir a un hombre que está en Guanare, que va a ser uno de los que va a gobernar esta nación. Y te seguiré mostrando más personas que van a gobernar esta nación, porque tú lo vas a tener que ungir de mi parte. Así me dijo el Señor. Y por lo tanto, esto es lo que le estoy hablando a Venezuela hoy en día, y aconsejando a los venezolanos, a mucha gente. Inclusive mi hijo está fuera de Venezuela, porque mi hijo es un muchacho de trabajo, no encontró trabajo aquí en Venezuela y se fue. Hoy se encuentra en Bogotá. Que Dios bendiga al país de Colombia, que Dios bendiga a los gobernantes en Colombia, que Dios bendiga a las familias de Colombia que están recibiendo, aceptando a muchos venezolanos, y así en otras naciones también. Que Dios los bendiga. Hoy en día nosotros estamos aquí padeciendo situaciones terribles en Venezuela, pero Dios me dijo que iba a transformar a Venezuela, pero que iba a levantar gente nueva para que gobernara en esta nación. Me dijo que ungiera a un hombre que está en Guanare. Me dijo que iba a mostrar más personas para que iban a gobernar esta nación, que yo tenía que ungirla. Y le dije al Señor: amén, yo lo voy a hacer. Pero estando allí, entre el sexto y el séptimo ayuno de 40 días, una palabra que Dios me dijo el 4 de abril del año 2017, me dijo: los gobernantes y los gobiernos del mundo empezarán a perder el control, empezarán a caer gobiernos, empezando por el de Venezuela. Están desestabilizados los gobiernos en el mundo. Muchos gobiernos en el mundo se están desestabilizando, y empezaron a caer gobiernos en el mundo. Entre eso está el gobierno de Venezuela. Estoy claro de lo que estoy diciendo y me hago responsable de las palabras que estoy pronunciando aquí, porque así me lo dijo Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Hoy le estoy hablando al gobierno de Venezuela, le estoy hablando a los gobernantes de Venezuela, y le estoy hablando al pueblo de Venezuela. Les estoy diciendo a todos los venezolanos, los que se han ido de Venezuela, que tengan confianza, porque viene una bendición grande para Venezuela. Aquí se han levantado mucha gente profetizando maldiciones y desastres naturales en Venezuela, desastres en Venezuela.
Ahora usted va a entender algo que voy a decir en este momento, que el día 30 de noviembre yo finalicé el ayuno por la Tierra Santa, por el pueblo de Israel. Después que yo finalizo el ayuno por el pueblo de Israel, 3 días después vino palabra de Dios a mi vida y me dijo esto: por cuanto te humillaste por mi pueblo, la Tierra Santa, mi tierra escogida, hoy he quitado la maldición que había sobre Venezuela dejada por el presidente Chávez cuando maldijo a mi pueblo. Voy a bendecir a Venezuela de una manera sobrenatural, me dijo Dios. Y voy a levantar gente nueva para que gobierne esta nación. Me lo repitió 3 días después que finalicé el ayuno por el pueblo de Israel. Y hoy me encuentro declarándole a Venezuela, declarando la bendición sobre Venezuela. Como profeta de Dios, yo profetizo la bendición de Dios sobre Venezuela. Y le digo a todos los venezolanos que hoy estamos dentro de Venezuela, y los que se han ido de Venezuela, porque yo sé que va a llegar a sus manos el video, va a llegar a sus oídos, a su mente, va a llegar esta palabra y usted va a entender que Venezuela está saliendo del atolladero donde la metieron los políticos. Y culpable también en parte de la iglesia del Señor, porque muchos evangélicos, muchos cristianos evangélicos hoy en día todavía continúan humillándose ante los políticos porque le están dando un bono, les han comprado la conciencia con un dinero que nos pertenece a los venezolanos. Mucha gente piensa que porque le están dando una bolsa de comida, si este gobierno cae o los políticos caen, se va a terminar de morir de hambre. No, porque la bolsa de comida, el alimento que está llegando a Venezuela, le llega una vez al mes y usted vive los 365 días del año. Quiere decir que Dios está protegiendo al pueblo, Dios está protegiendo a Venezuela en medio de esta situación que estamos viviendo todos los venezolanos. Yo soy venezolano. Vivo en Guanare, Estado Portuguesa, y me quedo en Venezuela luchando por esta nación. No estamos en el tiempo de que los venezolanos salgamos huyendo de Venezuela, viendo a Venezuela derribarse, viendo a Venezuela cayendo en un fango, cayendo en lo profundo de un abismo. Y los venezolanos, muchos venezolanos huyendo de esta nación, incluyendo cristianos evangélicos. Dios está con Venezuela. Aquí a mi espalda hay una pancarta que dice que Dios está visitando a Venezuela. Esta pancarta que está allí fue una revelación que yo tuve estando haciendo los 40 días de ayuno. Cuando Dios me mostró esta palabra, me la mostró en una pancarta y por eso la mandé a hacer y la tengo acá a mi espalda hoy, para que usted entienda que Dios está con Venezuela. Que no podemos, los venezolanos no pueden seguir huyendo de esta nación, tenemos que luchar por Venezuela. Pero ¿cómo lo vamos a luchar? No con armamento, no con manifestaciones acabando con las empresas, con las industrias, con el comercio, no. Es luchando a través de oración, de ayuno, de vigilia por nuestra nación. Y que venga la justicia de Dios. No estoy hablando de un juicio de Dios. Estoy hablando de la justicia de Dios para todos para el gobierno. Que Dios cumpla su justicia sobre el gobierno, sobre los opositores al gobierno, sobre el comercio en el campo, los campesinos. Que venga la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. La Biblia dice que Dios no es un Dios injusto para olvidar las obras que nosotros hemos hecho. Si la iglesia de Jesucristo está orando, está intercediendo, y llegó el tiempo en que Dios ha empezado a levantar hombres y mujeres temerosos de Él para que gobierne esta nación, entonces nosotros los venezolanos deberíamos de alegrarnos más bien y no salir huyendo de esta nación. El día 30 de noviembre terminé el ayuno de 40 días y 40 noches. Empecé a hablarle a Venezuela. Empecé a visitar algunos municipios del Estado Portuguesa, ungiendo, porque Dios me dijo que la bendición que venía para Venezuela, o está sobre Venezuela ya, es algo sobrenatural. Y me dijo Dios: vas a ungir tierra, finca, donde la gente te llame para que vayas a ungir, allá irás tú, me dijo Dios, porque donde tú unjas, ahí va a estar mi bendición. En la finca que tú vayas a ungir, esas tierras, si no producían, van a empezar a producir alimento para la bendición que viene sobrenatural para Venezuela. Nosotros los venezolanos debemos entender que Dios está con Venezuela. Aunque usted vea las cosas al revés de lo contrario a lo que yo estoy diciendo que la bendición de Dios está sobre Venezuela, porque soy un hombre de fe, un hombre que le ha creído a Dios. Y Él me habló estando haciendo 40 días de ayuno, el 7º ayuno de 40 días por el pueblo de Israel. El primero lo hice por Venezuela y el 7º lo hice por el pueblo de Israel. Cuando empecé a recorrer los municipios del Estado Portuguesa ungiendo tierra, vino una enfermedad a mi vida.
Cuando estaba allí enfermo, me detectaron un tumor acá en la nariz que me estaba desviando el tabique. Me detectaron 3 cosas más allí en la nariz. Y el doctor me dijo que él no me podía sanar ni con una pastilla ni con una operación. Pero también era necesario, me dijo el doctor, que me operara urgentemente. Que todo iba a depender del cuidado que yo tuviera para poder ser sanado. Empecé a padecer, a sufrir a través de esa enfermedad que vino a mi vida, a través de una sinusitis crónica, donde me invadió toda la cara también, la base del cráneo. Esa enfermedad me dio duro. Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso derribarme, pero Jehová de los ejércitos está conmigo y me ha permitido hoy estar contando este testimonio. Estando en el proceso de la enfermedad, vino una mujer que Dios usó y me dijo: pastor, quiero conversar con usted porque tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios me dijo que le dijera a usted que no se fuera a operar, que hiciera 21 días de ayuno, que Él lo iba a sanar en esos 21 días de ayuno. Oí la voz de Dios a través de esa mujer que me dijo que ayunara 21 días. Y estando en el proceso de la enfermedad, ya faltando 5 días para mi operación, entré al ayuno. Y hoy me encuentro sano. ¿Por qué? Porque Dios me sanó en esos 21 días de ayuno. Pero estando allí, llevaba 8 días o 9 días, casi 9 días en el ayuno de 21 días. Y estando allí, ya convaleciendo a través de la enfermedad, una madrugada que no podía respirar, eran las 4 de la mañana, cuando le dije a Dios: Señor, es que me vas a levantar de esta tierra. Estaba que no podía ni respirar, ya se me había trancado la respiración, respiraba un poquito por la boca. Cuando Dios me dio, lee Daniel capítulo 8. Y estando leyendo Daniel capítulo 8, me di cuenta lo que Dios estaba haciendo aún mayor en mí. Cuando leo esta palabra en Daniel capítulo 8, este versículo sí se lo voy a leer para que podamos entender cómo hace Dios con nuestras vidas cuando nosotros le hemos creído. Estando leyendo la Biblia, leo allí en capítulo 8 de Daniel, en el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel, estando atravesando un proceso de una enfermedad, él no entendía qué era lo que Dios le estaba diciendo a través de la visión. Ese proceso lo estaba atravesando yo aquella madrugada. Y en ese momento que Dios me dio ese versículo, vino la respiración normal a mis pulmones. Empecé a respirar normalmente. Dios me hizo el milagro de sanidad. Pero estando atravesando por ese proceso, Dios me dijo estas palabras. Entonces, apenas un mes que salí de estos 21 días de ayuno, después de haber hecho 40 días de ayuno, Dios me manda a hacer los 21 y apenas un mes que salí de ese ayuno. Una madrugada de esa que estaba allí convaleciendo, Dios me dijo que los tiempos proféticos han cambiado, pero tiempos proféticos peligrosos, porque se han levantado hombres, falsos profetas, hombres y mujeres falsos profetas en esta tierra, que no serán fáciles de detectarlos, sino que para poder detectar esos falsos profetas tenemos que estar metidos en la presencia de Dios, orando, ayunando y velando para que nosotros podamos conocer cuáles son los falsos profetas. En la Biblia dice que si fuera posible a los escogidos serán engañados por esos falsos profetas. Por eso es que la iglesia del Señor no puede estar creyendo en toda profecía, no puede estar creyendo en todo lo que usted oiga a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Se han levantado tantos falsos profetas y están engañando a mucha gente, y por eso es que la gente se está yendo de Venezuela todo desesperado. Cuando no hace mucho tiempo, no hace muchos días, se levantó uno que envió un mensaje a través del WhatsApp y dijo que estaba aconsejando a los venezolanos que guardaran leña, que guardaran gas, guardaran gasolina y alimentos por algo que venía desastroso para Venezuela. Sabemos que está escrito las señales antes del fin en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. El Señor Jesucristo dio las señales que se van a cumplir. Dice la Biblia que esto será principio de dolores. Pero yo le digo a todos los venezolanos, como un verdadero hombre de Dios va en estos tiempos a enviarlo a usted a guardar gasolina, a guardar gas, a guardar leña en su casa, a guardar alimentos, cuando todas esas cosas que él está mandando a guardar no se encuentran en Venezuela? Es aquí donde usted tiene que tener mucho cuidado con esos falsos profetas que se han levantado en estos últimos tiempos. Nosotros debemos entender
Cuando yo le dije al Señor que quería ser parte de ese ejército, de esos 500,000 hombres que no se han doblegado, no han doblado rodillas ante el diablo, ante Baal, a través de este siervo de Dios, aquellos 7,000 hombres que libraron al pueblo de Israel, son 500,000 librarán a Venezuela. Estando yo haciendo el tercer ayuno de 40 días y 40 noches, en ese entonces lo estaba haciendo por el pueblo de Haití, cuando Dios me habló una madrugada de esos 40 días y me dijo: tú me pediste que querías ser parte de ese ejército, que no quería estar entre los últimos sino entre los primeros. Aquella madrugada me dijo Dios, tú no eres ni de los últimos ni estás entre los primeros, tú eres el primero de ese grupo de 500,000 hombres que voy a levantar en Venezuela para que intercedan, para que oren por esta nación y que intercedan por el mundo. Es allí cuando Dios me mandó a ayunar 40 días y 40 noches por el pueblo de Venezuela, seguidamente por el pueblo de Guanare, donde yo nací, me crié, y tercero por el pueblo de Haití, que fue cuando Dios me habló y me dijo: tú eres el primero de ese grupo de los 500,000 hombres que voy a levantar acá en Venezuela. Ya en Venezuela vemos gente orando, intercediendo por las naciones, y estando ahorita haciendo los 21 días de ayuno, una de las madrugadas que estaba allí en la presencia de Dios, Dios me dijo: va a hacer un plan nacional e internacional espiritual. Vas a llamar a pastores, profetas y evangelistas para que se formen un equipo. Ya estoy levantando a esos 500,000 hombres y mujeres para que hagan el trabajo aquí en Venezuela, para que intercedan por esta tierra, para que intercedan por las naciones, y vas a hacer un llamado nacional. Hoy estoy haciendo un llamado nacional. Soy el pastor y profeta Jorge Colmenares, lo estoy haciendo el llamado desde acá, desde Guanare, para Venezuela y el mundo, porque yo sé que fuera de Venezuela hay gente que está orando, hay gente que está intercediendo por esta nación. Hoy les hago un llamado y mi número de teléfono es 0426-109-1383. Repito el número de teléfono: 0426-109-1383, para que usted se ponga en contacto conmigo. Usted profeta, usted evangelista y usted pastor. Estamos en el tiempo de que nos unamos como iglesia. Dios me dijo, haciendo estos 21 días de ayuno, aquí he empezado el plan nacional. Estoy preparando el plan nacional y hoy estoy haciendo el llamado nuevamente a usted para que se una. ¿Por qué? Es algo terrible lo que está aconteciendo en Venezuela. Se está moviendo un nivel espiritual alto aquí en Venezuela, pero un nivel espiritual negativo. Dios me mostró un mapa de la forma en el cual está trabajando Satanás en Venezuela y ha venido destruyendo esta nación. Hoy declaro, hoy profetizo destrucción total sobre la montaña del Sorte. Hoy declaro y profetizo destrucción total sobre todo principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Hoy declaro y profetizo y anulo todo plan del diablo en esta nación. Todo plan satánico que se ha hecho, todo pacto satánico que se ha hecho allá en el Palacio de Miraflores, en cualquier rincón de Venezuela donde estén practicando pactos satánicos, hoy declaro y profetizo destrucción total y anulo todo plan del diablo en esta nación. Venezuela es de Jesucristo. Venezuela hoy la declaro y profetizo una bendición grande sobre nuestra tierra. Nosotros los venezolanos no podemos seguir huyendo de esta nación y dejando que Venezuela se hunda mientras vemos hombres y mujeres dispuestos a batallar espiritualmente por esta tierra. Oración, ayuno, vigilia, todo lo que podamos hacer por esta tierra espiritualmente tenemos que unirnos como iglesia. Dios me dijo que le entregó esta nación a la iglesia de Jesucristo. Dios nos entregó el poder a nosotros, nos ha puesto el poder a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la oración, a través del ayuno, y nos entregó a Venezuela en nuestras manos. Nosotros como iglesia de Jesucristo, pastores, profetas y evangelistas, usted verá si deja que Venezuela se siga hundiendo. Dios me dijo que levantaría gente nueva y me dio dos palabras muy hermosas que están en la Biblia: la historia del rey Saúl y la historia del rey Salomón. Saúl fue levantado sobre Israel porque el pueblo de Israel pidió un rey para que lo gobernase. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: bueno, yo le voy a levantar a uno, pero dile, le dijo Dios a Samuel, que ese rey lo va a poner como esclavo. Su familia, sus hijas, sus mujeres van a ser esclavos de ellos también. Ellos no les importó eso y dijeron: nosotros queremos un rey que nos gobierne. Así me dijo Dios, me mostró esa palabra que estando haciendo el ayuno ahorita de 21 días.
También me habló de la historia de Salomón. Salomón fue un hombre que Dios lo colocó allí. Lamentablemente que cometió errores como todo ser humano, pero a Dios lo colocó de allí. Dios colocó a Salomón allí para que gobernase el pueblo de Israel. La tierra de Israel la gobernó Salomón y fue prosperada en todo Israel. El pueblo de Israel, Salomón, fueron prosperados en todo, en sabiduría, en material, en oro, dinero, todo se lo dio Dios. Ahora nosotros los venezolanos decidimos si seguimos en la esclavitud acá en Venezuela o decidimos cambiar a Venezuela, transformar a Venezuela. Nosotros como hombre y usted mujer de Dios, únase a este llamado. Estoy haciendo un llamado nacional a toda Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Que nos unamos en oración. Vamos a hacer un plan. Ya tengo el inicio del plan espiritual para Venezuela, para que programemos una fecha y nos unamos en ayuno, en oración, en vigilia, en clamor por esta nación y para que Venezuela sea transformada. Si nosotros los venezolanos decidimos seguir esclavos del diablo, que el Señor lo reprenda, vamos a seguir esclavos. Pero si decidimos ser libres, vamos a ser libres, porque Venezuela es libre. Venezuela es de Jesucristo, los venezolanos somos de Cristo. Por eso le hago una invitación a los venezolanos que se han ido de esta nación, para que regresen. Porque usted fuera de Venezuela no está luchando por Venezuela. Usted por allá huyendo de la tierra donde usted nació, se crió, donde muchos se han ido y han abandonado su familia por causa de la situación que está pasando, sí, estamos claros. Pero ¿cuántos padres de familia, madres de familia no dejaron a sus hijos aquí en Venezuela y hoy se encuentran en otra nación? Entonces son más valientes sus hijos que usted, venezolano y venezolana que está afuera. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Y creo en Dios, creo en el poder de Dios y creo en la bendición de Dios que está sobre Venezuela. Venezuela está siendo bendecida por Dios a pesar de lo que está aconteciendo. ¿Sabe por qué? Porque esto no lo va a cambiar un hombre. Esto no lo va a cambiar un hombre de un día para otro. Lo vamos a transformar primeramente Dios y nosotros, la iglesia de Jesucristo, que tomemos el poder en esta nación. Vamos a transformar a Venezuela. Todos unidos, sin levantar un armamento, sin levantar un fusil, sin levantar una pistola, sin andar quemando autobuses, sin andar quemando el comercio. Nosotros lo vamos a hacer orando y ayunando por Venezuela. ¿Sabe una cosa? Usted, pastor, evangelista y profeta, Dios nos ha entregado una responsabilidad a nosotros para que levantemos a Venezuela. Y aquella gente, aquellos pueblos que se han levantado contra nación, un día nos tocará recibirlo con las manos extendidas para ayudarlo, porque vendrán crisis. Aquí me dijo Dios que empezarán a caer gobiernos del mundo, gobiernos que se desestabilizarán, perderán el control, y esos pueblos también perderán el control. Pero quiero decirle a esos pueblos que Venezuela para ese entonces va a estar de pies, en bendición de parte de Dios, y tendremos cómo ayudarlo, así como aconteció en el tiempo de José, cuando hubo aquella hambruna en los pueblos, donde la única parte que había alimento era en Egipto, porque allí estaba José de gobernador. Un hombre de Dios estaba gobernando Egipto, y aún la familia de José tuvo que llegar allá a Egipto a buscar alimento. Así vendrá mucha gente a Venezuela. Soy optimista y creo en la palabra de Dios, creo en el poder de Dios y en lo que Dios me ha dicho en estos 10 años de preparación espiritual que llevo. Le entregué mi vida a Jesucristo en el año 2008. En el año 2010 Dios me llamó a hacer ayunos de 40 días y 40 noches, y hasta el día de hoy me ha permitido Dios hacer 7 ayunos de 40 días y 40 noches, y hoy, no hace mucho, hace apenas un mes, terminé 21 días de ayuno. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por mí no, lo estoy haciendo por los pueblos, lo estoy haciendo por las naciones, porque ese es el llamado especial que tengo de parte de Dios. Y hoy le estoy haciendo el llamado a usted, nuevamente repito, evangelistas, pastores y profetas de Dios, que nos unamos en un clamor nacional, que hagamos un plan nacional para que Venezuela surja, para que Venezuela siga adelante, y lo que acontezca en Venezuela, todo está en las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Si han de morir los gobernantes, morirán, pero es porque así lo está permitiendo Dios. Porque hundieron a Venezuela a través del diablo, que el Señor lo reprenda, que se lo entregaron a María Leonza, que el Señor lo reprenda, y hoy Venezuela la declaro libre de todo pacto satánico. Hoy declaro a Venezuela en bendición, profetizo la bendición de Dios sobre Venezuela.
venezolanas y venezolanos, iglesia de Jesucristo, usted no siga creyendo en falsos profetas que se han levantado contra esta nación. Todo lo que acontezca acá en Venezuela está en el plan y en el propósito de Dios. Finalizo ya casi con esto, donde Dios me dijo que Venezuela, la iglesia de Jesucristo, tiene que subir al nivel espiritual. La oración todavía no está en el nivel que Dios quiere. Dios quiere que la oración, el ayuno, la vigilia esté en un nivel muy alto para que nosotros podamos vencer todas estas cosas que están aconteciendo en Venezuela. Todo trabajo diabólico, trabajo satánico que hay aquí en Venezuela, nosotros lo vamos a vencer porque tenemos a Jesucristo. Y así como salieron huyendo aquellos 450 profetas de Baal, cuando Elías clamó al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, así saldrán huyendo la gente que destruyeron esta nación. Pero aquellos 450 profetas de Baal, el juicio de Dios los alcanzó a través del profeta Elías, donde fueron desgollados. Así va a alcanzar el juicio de Dios a todos los políticos que se han ido con las riquezas de Venezuela, estén donde estén. A los políticos que todavía se encuentran aquí en Venezuela, estén donde estén, se escondan donde se escondan, saldrán huyendo como los 450 profetas de Baal. Pero a los profetas de Baal los alcanzó el juicio de Dios. A usted también, político, Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, te conviertas de corazón. Y si no lo haces, el juicio de Dios te alcanzará donde quiera que te metas. Porque Venezuela es de Jesucristo y más poderoso es el Dios de Abraham, que está con nosotros, que el diablo que está destruyendo esta nación. Hoy Venezuela es de Jesucristo y la declaro territorio libre. Que Dios bendiga a todos los venezolanos que estamos dentro de Venezuela. Y los que se han ido de Venezuela, les aconsejo nuevamente que la bendición de Dios ha llegado en Venezuela. Usted no se ponga a creer en falsos profetas de que esto no va a cambiar. Dios tiene el poder. Este gobierno de Venezuela, los políticos venezolanos, aún incluyendo los de la oposición a este gobierno, que se han ido fuera de Venezuela a destruir a Venezuela desde afuera. Pero allá nos va a alcanzar el juicio de Dios. Y la bendición de Dios hoy ha sido declarada sobre Venezuela. Y por lo tanto nosotros como iglesia aconsejemos a aquellos que no han conocido de Cristo todavía. Y usted venezolano que está afuera, a mi hijo que está por allá en Colombia, en Bogotá, que Dios bendiga a toda Colombia. Y que Dios bendiga a todos los países del mundo que han recibido a los venezolanos con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga y les prospere en gran manera. Es el tiempo de que Venezuela avance. Es el tiempo de que la iglesia de Jesucristo despierte y luchemos por esta nación. Venezuela es de Dios, Venezuela es de Cristo, pero está el poder en las manos de la iglesia de Jesucristo. Nosotros nos entregó Dios a Venezuela, vamos a luchar por Venezuela. Aquí hay conmigo hombres de Dios que hemos estado en la presencia de Dios ayunando y hoy estamos grabando este mensaje para usted, Venezuela. Para usted, el mundo entero, para que entiendan que solamente con Jesucristo hay paz. Solamente en Jesucristo hay amor. Dios me dijo también en los 21 días de ayuno que el mundo se estaba posicionando para la paz. Y todos sabemos que viene la paz sobre el mundo entero. Porque la Biblia dice que cuando se diga en paz y seguridad, destrucción repentina viene. Y toda la palabra de Dios se tiene que cumplir para que Jesucristo venga a levantar a su pueblo, un pueblo santo, sin manchas y sin arrugas. Venezuela, venezolano, el mundo entero, que Dios le bendiga y que la paz de Jesucristo repose en su corazón y que cada día usted avance creyendo en Jesucristo. Venezuela es de Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los venezolanos, que Dios bendiga a los campesinos, que Dios bendiga el campo, que Dios bendiga el río, el mar, bendiga los alimentos aquí en Venezuela, así como declaro la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, que el 30 de noviembre terminé de hacer los 40 días de ayuno por ellos. Bendigo al pueblo de Israel, bendigo a la tierra santa, bendigo a todos los judíos, y así como Dios me dijo a mí que había quitado la maldición que había en Venezuela dejada por el presidente Chávez, hoy declaro la bendición de Dios sobre Venezuela. La maldición desapareció y llegó la bendición de Dios sobre Venezuela. Que Dios bendiga a los venezolanos, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios les guarde, que Dios bendiga a este equipo valiente que hoy se ha dedicado el tiempo para hacer este mensaje, para llevárselo a toda Venezuela. Dios les bendiga.
Dios les guarde y que la paz del Señor repose en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo los venezolanos. Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar. Si seguimos esperando